Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estudio Político. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal, Germán? Muy buenas noches, con temas creo muy interesantes para todos. Uno de ellos la reforma laboral, que sin duda inquieta sobre todo a los asalariados de nuestro país, ¿no? Definitivamente, un programón. Después en el segundo bloque, deportistas, aquí en el estudio de Canal 10 para hablar de un tema también muy importante que tiene que ver con una situación polémica que se está dando en el marco de lo que está llevando adelante el ENAR. Bueno, comenzamos y vamos a saludar a los invitados de hoy, ¿no? ¿Te Dale, nos parece? presentamos. Bueno, comenzamos a saludar a Carlos Arona, ex juez laboral, muy buenas noches. A Nicolás González, especialista en finanzas, contador, buenas noches. Bueno, por este lado el doctor Fernando Forio, abogado laboralista, y Sergio Arista, que es secretario adjunto de SMATA. Javier Germinario, nuestro compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, arrancamos, ¿te parece? Dale. Con este tema. Cada paso es un paso. Reforma laboral, revolución del empleo o ajuste a los trabajadores. Flexibilización laboral, yo no sé hasta qué punto, yo creo que es bueno porque la verdad que el costo laboral que tenemos es muy grande. Mientras que vengan estas reformas que no son para el obrero, lamentablemente el pueblo ya no aguanta más a esta situación. Hoy fue una jornada de paros y movilizaciones contra la reforma laboral en todo el país. Los que la rechazan la califican como un ajuste antiobrero. El gobierno, que no mostró el proyecto hasta después de las legislativas, asegura que busca generar empleo y blanqueo de trabajadores informales. ¿La legislación de las relaciones de trabajo no acompaña la época? ¿O estamos a las puertas de que se pierdan los derechos laborales? Me parece que uno tiene que tener la posibilidad de poder tomar cuando alguien necesita y también poder dejar cesante a una persona cuando no tiene trabajo, porque hoy una persona que está 2 o 3 meses ya le genera un pasivo a la empresa muy grande. Día a día esto van tocando más los bolsillos del que menos tiene y están yendo por todos. Muy bien, creo que necesitamos 5 o 6 programas. Sí, tal cual. Para abordar todo esto. Pero bueno, el primer disparador que voy a hacer, más allá de lo que decía el informe, ¿reforma laboral sí o reforma laboral no? Es muy amplio, pero vamos a comenzar justamente con el doctor Arona. Bueno, ¿sí o no la reforma laboral? En principio sí. En principio Es sí. decir, la reforma laboral es necesaria. Ahora, cuál sea el signo de la reforma, ya eso es materia de discusión. Pero lo cierto es que tenemos una legislación laboral básicamente fundada en la Ley de Contrato de Trabajo del año 1974, con repetidas reformas, y evidentemente las cosas han cambiado desde entonces hasta ahora, y es necesario un nuevo marco legal para que pueda abarcar las nuevas realidades productivas, para que puedan abarcar las nuevas necesidades de empleo y incluso el problema de la competitividad, porque los gastos, los costos laborales también están influyendo en la creación de empleo. En fin, hay prácticamente, yo anoté 3 o 4 objetivos que son los que básicamente quiere la ley, que es, lo primero sería es generar empleo, promover empleo. Evidentemente, si hay una legislación que de alguna manera u otra no conviene a los empleadores, no conviene a los inversores, la retracción en la contratación es evidente. Entonces, un poco se está tendiendo a eso. El aumento de la productividad, la formalización del empleo. Es imposible creer que la Argentina tenga aproximadamente un 40% de trabajo no registrado. Eso daña al trabajador, esto lo tienen que tener en cuenta. Quienes hablan de que si perjudica o no perjudica al trabajador se lo perjudica fundamentalmente cuando no se lo registra, porque se le priva la obra social, se le priva de poder jubilarse, se le priva una serie de beneficios. Y el otro es la baja de la litigiosidad. Esto es un tema, en fin, en 33 años de juez he visto, y ahora lo sé, aunque ya estoy jubilado hace unos años, el aumento de la litigiosidad laboral que conspira a la larga contra la dación de empleo, contra la contratación de trabajadores, porque evidentemente el empleador es renuente.
Ya vamos a hablar, doctor, de justamente de este aspecto que muchos lo han criticado y que incluso lo han llamado como la industria del juicio, Germán. Pero vamos a preguntarle por aquí, por el lado de los trabajadores, a ver, en el sector de SMATA, ¿qué opinan de la reforma laboral? ¿Sí o no en principio? No, primero ni sí ni no. En realidad uno debe pensar tranquilamente, bueno, cuál es esa herramienta, para qué se quiere utilizar. O sea, porque una cosa es lo que por ahí se anuncia con buena intención y después el trasfondo que trae esa modificación y el ataque concreto a la ley de contrato de trabajo. Nosotros sobre el temario y de modernización, somos un gremio industrial, tenemos mucha práctica y ejemplos como para decir que no hace falta mermar en el salario para que realmente evolucione y incorporen trabajadores, sino más bien es una política clara y concretamente también es filosófico cómo pensamos el trabajo, ¿no? Si realmente el trabajador es un costo o realmente humanamente lo querés incluir en una comunidad. Entonces me parece que es central discutir ese tema. Y bueno, y de alguna manera coincido con lo que decía el juez en el contexto de que no puede ser, que eso es lo vergonzoso que vemos nosotros, que en el siglo XXI tengamos 4 millones de argentinos fuera de insertarse al trabajo. Me parece que esa es la problemática. Entonces, desde ese punto de partida uno analiza si la herramienta va a ser suficientemente fuerte para que voluntariamente la responsabilidad empresarial se empiece a cumplir. Yo creo que en la práctica, después de 20 años en el sindicalismo, creo que no. Y ahí ato el contralor, ¿no? ¿Qué función tiene el Ministerio de Trabajo, más allá de la ley y del convenio? Y esto para usar sentido común y traerlo al plano de lo que nos toca acá en Mar del Plata. Con 12 inspectores en provincia y con 4 en nación, va a ser imposible que la cartera laboral pueda controlar esta de alguna manera si no hay voluntad empresarial de querer blanquear. Entonces me parece que, y sobre todas las cosas, en ese modernismo, nosotros tenemos convenio del siglo XXI, nosotros tenemos 280 convenios por empresa, tanto en fábrica como en autopartismo, tenemos 7 convenios nacionales y estamos constantemente actualizando esa convención colectiva, porque en realidad también la ley no es lineal, cada actividad tiene complejidad. Entonces la ley lo que pretende de alguna manera, me parece que son recetas foráneas, no realmente de un pensamiento de poner todo sobre la mesa, no va a solucionar por sí solo. Entonces, bajo ese marco, ¿los acuerdos sectoriales que propone el gobierno, ustedes los aceptarían? Que nosotros lo estamos practicando, entonces se anuncia una cosa, que hay diálogo y todo, y en la práctica, el trasfondo de esta ley es realmente retroceder en la ley de contrato de trabajo al siglo XIX, no es al siglo XXI, eso es lo que vemos. La negatividad es esa, y la argumentación de por qué no va a servir para lo que necesitamos los argentinos, es porque están las convenciones colectivas de trabajo. Esa es la herramienta más importante, porque la ley, acá hay un juez, no me voy a meter en temas técnicos, para los sindicatos es el apoyo, es el piso para poder evolucionar en cada una de las actividades. ¿Forio? No, coincido en que no se puede ser tajante en reforma sí, reforma no. El tema es si la reforma tiende a precarizar las condiciones de trabajo. Y no considero que sea un argumento que el 40% de la población esté en niveles de trabajo informal, porque con ese criterio, digamos, si vamos a otro plano, como si fuera la delincuencia, tendríamos que flexibilizar las normas de las penas de los delitos, porque hay un alto índice de delincuencia, y eso no se piensa en la sociedad. Pero sí, socialmente está instaurado que hay que reducir los costos laborales y eso se tiene que hacer a través de la precarización de las condiciones de trabajo. Entonces, reforma sí, reforma no, el derecho laboral es progresivo. El Instituto del Derecho Laboral, que tiene más de 100 años, tiende a una progresividad y esa progresividad es en ir en busca de mejores condiciones de trabajo de ese trabajador, que es el elemento que hay que tutelar en una relación laboral, porque la Corte ya lo ha dicho, el trabajador es el elemento de tutela constitucional a la hora de proteger, porque el derecho laboral tiene un sentido protectorio. Entonces, intentar disfrazar los distintos nombres, los nombres acá de los institutos no son ni buenos ni malos en sí. El tema es que tenemos una experiencia que cada instituto que se ha utilizado acá en Argentina, como han sido las empresas tercerizadas, las cooperativas o los monotributistas, han sido para ir en fraude del derecho del trabajador. O sea que no quiero ser tajante, reforma sí, reforma no, pero sí de no esconder detrás de estas palabras de una reforma o flexibilización laboral, o como haya que llamarlo, algo que se está buscando, que es reducir los costos laborales a través de la precarización laboral.
A ver, González, ¿qué es lo que opina esto? Seguramente como contador también está muy cerca y ha escuchado mucho esto de los costos laborales que recién mencionaba Forio. Me parece que desprender la reforma laboral de las otras dos reformas, previsional y tributaria, es mirar una parte de la película. Por lo tanto, cuando uno analiza, ya sea del lado, ponerle del lado de los empresarios, cuáles son el efecto que esto puede llegar a tener, a veces siempre se tocan los puntos que implican mayores costos y no se tocan los puntos que pueden significar mejoras en los resultados de las empresas. Sin perjuicio de eso, me parece que se da una situación alentadora de poder discutir esto, porque está claro, como decía el doctor, que estamos con una legislación que tiene más de 40 años, ¿no? Y la realidad económica y social a nivel mundial va cambiando. Cada vez, digamos, a pasos geométricos. Los cambios en las modalidades de trabajo, de contratación, son muy fuertes. Entonces tenemos que ver cómo conciliar la protección de los trabajadores con las modalidades de ingreso de nuevos trabajadores. Es decir, Argentina tiene hoy un nivel de desocupación del orden del 8,7%, más o menos 9%, necesita crear 300.000 puestos nuevos de trabajo todos los años, y la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que van a ser atractivos para los empleadores tomar eso? Es decir, necesita crear empresas, básicamente pymes, sabemos que son las generadoras de empleo, y hoy, por ejemplo, sabemos que una empresa grande, multinacional, puede tener una capacidad de resistir determinados embates, volviendo a la industria del juicio, por ejemplo, pero una pyme le puede significar la sentencia de defunción, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que discutir esas cuestiones bien, es decir, con mente abierta, reconociendo cambios. Es decir, hay cuestiones que nosotros digo, como sociedad y a través de los legisladores, a veces hemos tomado posturas muy tajantes que no han resultado favorables. Por ejemplo, ante los abusos del régimen de pasantías, ¿no? Decíamos, bueno, había modelos, es decir, contrataron a un pasante y en realidad no hubo formación técnica para él. Eliminamos y cerramos la puerta de una modalidad de ingreso al mundo del trabajo de los adolescentes y jóvenes que termina siendo perjudicial. Es decir, cuando hablamos de la cultura del trabajo se instrumenta también facilitando el modo de ingreso con planes duales, con pasantías universitarias, con formas de acercar y facilitar el ingreso de los jóvenes al mundo del trabajo, porque el tiempo pasa muy rápido y van a ser demandantes de puestos de trabajo a la brevedad. Entonces me parece que lo previsional y lo laboral tienen una relación, es decir, es indivisible ambas cuestiones, ¿no? Entonces estamos quizás separando reformas sí, reforma no, y reformas sí o no. Sí, sin duda, estoy de acuerdo. Es decir, vuelvo un poco sobre lo que dije al principio. La reforma yo creo que es necesaria, que nadie puede oponerse a una reforma a esta altura de los tiempos, cuando tenemos una ley básica, no la única por cierto, pero una ley troncal, central, como es la ley de contrato de trabajo, que el texto original es de 1974. No perdamos de vista eso. Hoy una de las necesidades del país es generar empleo. Mientras no haya obligación de los empresarios de contratar, la falta de condiciones que los beneficien o hagan atractivo el contrato no va a generar empleo. Ahora, ¿esto es precarizar el trabajo? El tema a veces lo enganchamos con términos. Por ejemplo, no podemos hablar de flexibilización porque ya le pusieron una carga negativa, claro. Es una mala palabra. Entonces algunos autores prefieren hablar de adaptabilidad. Estamos diciendo lo mismo, es decir, tenemos que adaptar las instituciones a los tiempos. Ahora, lo que necesitamos es inversión para crear empleo. Esto es real. Y entonces, estoy de acuerdo que el derecho del trabajo es un derecho protectorio. Es decir, el derecho del trabajo tiene su razón de ser porque protege a una de las partes, que es el trabajador. Muy bien. El problema es esto. ¿Cuál es el límite de esa protección? Porque todos queremos proteger a nuestros hijos lo más que podamos, pero si los sobreprotegemos los dañamos. Es un poco lo que pasa con el tema del trabajador. Cuando acentuamos la protección hasta límites que se hacen intolerables para la otra parte,
lo estamos perjudicando, Bueno, lo estamos privando. El antónimo de proteger no es sobreproteger, es desproteger. Exacto. ¿Está bien? Entonces Totalmente. no sé si el juego de palabras vale del todo o no. Sí. Yo creo que los trabajadores somos muy flexibles. Sí. Esa es una primera definición que por ahí valdría la pena dar y el concepto, pongamos uno, pongamos otro, yo coincido con que termina siendo lo mismo. A mí lo que me parece esclarecedor es que ante este escenario, muy rápidamente el sector empresarial se muestra favorable y las organizaciones que defienden a los trabajadores, que no creo que ninguna esté en contra de que se generen más puestos de trabajo, automáticamente se paran a la vereda enfrente. Con la tibieza que me permito señalarle a las centrales obreras, porque me da la sensación de que no van al fondo que deberían ir. Pero a mí se me ocurre que lo más objetivo que podríamos hacer es enumerar algunas cosas. Se bajan las indemnizaciones por despido. Se le pasa el costo al trabajador. El banco de horas, que creo que ahora lo sacaban igual. Se va a tratar convencionalmente. Se empieza a llamar fondo de cese laboral. Se genera un banco de horas, deja de haber horas extra, entonces el empleador define a su voluntad. Eso ya creo que ya lo sacaron ahora. Va a correr convencionalmente. convencionalmente. Una serie de propuestas. ¿Perdón? Queda para la discusión convencional. Está bien, me parece bien. Ese es el con espacio, una me fuerte parece, donde carga cada de sector direccionar y cada organización puede saber qué es lo Entramos en mejor, la lo que es más estrategia en la viable, que el actual gobierno define contar 100 para que descontemos 20 y ganar 80. Si vamos a concentrarnos solo en uno de los puntos. Se elimina la responsabilidad de las empresas cuando tercerizan. La tercerización es uno de los daños más graves al empleo en blanco. Al convenio colectivo de trabajo. Se abre la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo sin lugar a reclamos judiciales. Cuando se habla de la industria del juicio, incluyamos los quiebres fraudulentos, porque no solamente son los trabajadores los que afectan a las cuestiones judiciales. Y se reducen las obligaciones patronales, desde los aportes hasta, por ejemplo, que haya multas cuando se detectan trabajadores, todo para facilitar las condiciones de empresas. A mi humilde entender, no se va a generar más puestos de trabajo. No, se va a facilitar que con los puestos actuales haya mayor rentabilidad para los patrones. Lo que quiero partir es que no estamos hablando, con esta ley, con el trabajo, me voy a referir al trabajo formal según datos del INDEC de agosto del 2017. Con este marco normativo, el 50% de los trabajadores ganan menos de 10.000 pesos. Entonces, yo no voy a entrar en cuestiones semánticas de qué es precarizar. Yo creo que cualquier trabajador que esté cobrando, si estamos hablando que el 50% de los trabajadores formales, dicho por el INDEC, cobran menos de 10.000 pesos, ya no queda mucho margen para discutir qué es precarizar o qué no el trabajo. A eso tenemos que sumarle que el 40% del trabajo es de manera informal. O sea que si el del formal, la mitad cobra menos de 10.000 pesos, ¿en qué condiciones, cuántas horas trabajan, cuánto cobran esos trabajadores y qué derechos tienen esos trabajadores? ¿Cuál es el salario básico de un trabajador de SMATA, la categoría más baja? Nosotros tenemos tres grandes vertientes, que somos industriales, autopartismo y convenios nacionales. Un operario inicial, que tiene la suerte, porque hay que decirlo así, de estar dentro del sistema, arranca en 21.000, 22.000 pesos. De ahí para arriba. De ahí para arriba. Nosotros, sinceramente, no vivimos aislados de lo que está pasando en el contexto. Y yo lo quiero traer a las problemáticas que tenemos, por lo menos acá en Mar del Plata, ¿no? Hoy se nombraba el tema del puerto. Claramente la vocación de una organización sindical es que la calidad de vida de su afiliado sea ascendente, no que realmente esté siempre fijándose llegar a fin de mes. Pero eso también hay que ver todo un contexto, ¿no? Porque ahí coincido que vos no podés sacar la parte tributaria, la contribución, el aporte, porque todo encierra dentro del trabajo. Pero por eso yo dije claramente que la definición primaria es decir, bueno, si realmente el pensamiento es que el trabajador es un costo, es una forma de ver y filosóficamente si es para que la vida sea ascendente del trabajador, es otra forma de ver. Porque si vos encarás de esa manera, para que realmente haya competitividad, tenemos que ver cómo frenamos la importación de afuera de los productos nacionales, cómo en el caso nuestro tenemos una ley del año pasado que nos llevó 5 años, que claramente ahí tiene contribuciones y ayuda del Estado para retribuir y pasar de un 19 a un 20% en lo que ensamblamos en los autos automotriz al 50, pero en 10 años. O sea, es 35. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque eso no hizo falta achicar salario, al contrario. En realidad, quiero terminar esto porque es muy importante. Y ¿saben qué? Un punto que le ganemos de industria nacional son 5.000 puestos de trabajo. Y esto no es únicamente SMATA. Acá entra el vidrio, caucho, plástico, tapizado,
¿Se entiende? Involucra realmente a la industria pesada. Y eso uno lo trae egoístamente a lo que pasa en Mar del Plata con el puerto. Tenemos barcos más de 70 años, tenemos 5 astilleros que están trabajando un 30%. Y en realidad, si ahora sacaron la media sanción, por eso digo que es importante para Mar del Plata y para defender la soberanía, que realmente después de 5 años podamos discutir este tema de fondo, porque eso sí genera realmente trabajo y realmente se piensa en los pescadores que van al mar, que lamentablemente cada vez tenemos más daño, ¿no? Claro. Entonces, ¿se entiende que es distinto? Pienso, Germán, fundamentalmente el que nos mira, ¿no? Que hay empresarios y hay trabajadores, y ellos seguramente en esta reforma querrán que haya un equilibrio de un lado y del otro. ¿Es posible pensarlo así, Arona? ¿Esta reforma laboral puede plantear eso del equilibrio? No, debe plantear el equilibrio. Es decir, si hacemos una reforma para los empleadores, yo también estoy en contra. Simplemente, cuando estamos diciendo que hay que crear condiciones para que la gente genere empleo, estamos pensando en el trabajador. El que tiene que acceder al empleo es el trabajador. Ahora, parecería que algunos se olvidan de que si no hay empresas, no hay empleados. Esto es real. Entonces, si vamos a decir, bueno, hagamos todo lo necesario para que las cosas mejoren cada vez más. Aquí se mencionó el principio de progresividad y quiero hacer notar que doctrinariamente el principio de progresividad no está reconocido como principio por todos los autores, sino por algunos de ellos. Pero bueno, digamos, lo que se trata de hacer es que las condiciones de trabajo favorables para el trabajador, la generación de empleo favorable del trabajador, sean asumidas por los empleadores. Porque yo me pregunto, estamos hablando de precarización laboral, y tener el 40% de empleados en negro, y no hablemos de los empleados en gris, que es otro término. Es decir, empleados que sí tienen están inscriptos. Ahora, trabajan 10 horas por día y están inscritos como trabajadores a tiempo parcial. O trabajadores que ingresaron hace 10 años y aparecen en los libros como ingresados el año anterior. Bueno, esto también es precarizar el contrato. Y esto ¿por qué es eso? Yo lo que quiero preguntar es ¿qué garantía pueden dar que este tipo de reformas van a aumentar la formalidad del empleo cuando en el mundo se ha visto que cualquier flexibilización, lo hemos visto acá en Argentina en los años 90, cuando se han reformado las leyes de empleo, la ley Banelco del 2000, para nada alentó el empleo y la formalidad del empleo, sino al revés. Nos estamos olvidando que tenemos generaciones ya de trabajadores que han tomado esta modalidad de la cooperativa como una transición para pasar al trabajo formal y nunca lo han hecho. Generacionalmente van a morir sin jubilación y sin haber tenido ningún derecho sobre su vida útil como trabajador. O sea que no hay un antecedente que nos pueda decir que este tipo de reformas va a alentar a poder formalizar el empleo. Segundo, cuando usted decía, y comparto que no se puede hacer una ley patronal, como no se puede hacer una ley que únicamente beneficie a los trabajadores. En septiembre, los primeros días de octubre, escuchamos que la reforma laboral iba a venir con un fuerte consenso con los sindicatos y que iba a ser orientada sobre todo a la discusión colectiva. El primer borrador que nos encontramos del Ministerio de Trabajo en representación del gobierno, del Ejecutivo Nacional, fue una ley totalmente donde se desmembraba la ley de contratos de trabajo, donde se rompían los institutos del derecho del trabajo, y bueno, y luego nos encontramos con una segunda instancia mejorada, digamos, sobre un acuerdo que hace el triunvirato de la CGT con el gobierno, que no cambia en definitiva el fondo de la cuestión. Pero ¿dónde quedó, yo le preguntaría al gobierno o a quién, digamos, no ir a la reforma a la brasilera, como decían, ir en busca de un consenso? No, fue borrado de un plumazo. Entiendo que la burbuja de los votos de las elecciones de octubre animan a ir en esta dirección. Pero es muy difícil no decir que esta es una ley totalmente empresarial y que va en contra de los pocos derechos que tienen los trabajadores. Porque en esto de la industria del juicio siempre se quiere tomar con un ejemplo y no es la realidad del mercado.
del mercado del trabajo. Acá, más del 60 o 70% de los despidos se transan en el Ministerio de Trabajo por condiciones totalmente deshonrosas, digamos, a la baja y violando el orden público laboral, donde el trabajador, para no transitar 2, 3, 4, 5 años en la justicia laboral, por unos pocos pesos transa sus derechos. Y esa es la realidad de la mayoría. Entonces yo entiendo que se puede tomar un ejemplo de aquella empresa familiar que tuvo un juicio de 800.000 pesos y tuvo que cerrar, pero no es el conjunto, no es la generalidad de los casos y no es el mayor porcentaje. Esas son excepciones. Yo creo que los trabajadores hoy no tienen protección, ni durante la relación laboral, y mucho menos después, porque tenemos una justicia lamentablemente morosa que no cuida sus derechos. González quería agregar. No, me parece que él proviene del gremio, un gremio industrial, como decís vos, y hoy la realidad es que hay una economía que está cambiando, 2/3 partes del empleo es de servicios, ¿no? El sector industrial debe ser el que más está sufriendo cambios como el tema de automatización, ¿no? Es decir, ya el tema de empleo empieza a ser, cuando hablábamos del tema de costos, seguramente la incidencia en los costos de la fabricación de un automóvil, el tema salarial no debe ser el ítem más relevante, si lo mirás de ese punto de vista. Totalmente. Pero creo que hay algunos, respecto a lo que vos decías, del tema de litigiosidad, impacto en las empresas, estamos viendo el caso de Sancor, ¿no? Es decir, las 2 empresas lácteas más grandes de la Argentina se tuvieron que vender o mal vender. Vos fijate el acuerdo que había hecho Sancor o las empresas lácteas grandes con el sindicato para pagar una contribución por trabajador de 3.800 pesos. ¿No? Todos los meses por trabajador tenía que pagar 3.800 pesos, sea una multinacional o sea una pyme de 20 empleados. Eso requirió una reforma que acordaron las partes. Ahora una pyme paga 750 pesos por trabajador y una empresa grande 1.500. Todos los empresarios que hicieron un enorme esfuerzo, pymes, donde había un nivel de morosidad de casi el 50% que no lo podían pagar, porque era insostenible pagar casi 4.000 pesos, más los otros costos, ¿no? Porque hablamos del costo argentino, me parece que es un tema que hay que revisar. Ahora, ¿cómo resultan? Que los que tenían deuda, aún en instancia judicial, no deben nada. Entonces, es complejo pensar el tema de las reformas a veces en abstracto, porque estamos pensando cambios. Yo no comparto que estemos con trabajadores desprotegidos. Puede ser que en algunos sectores sea mucho más violento el tema del vínculo de los trabajadores. Tenemos que cruzar, ¿no? Justo ir al puerto. Lo cruzo permanentemente. Bueno, sí, lo cruzo permanentemente. En el puerto hay... Hacia el norte, hacia el sur y al oeste. Culturalmente estamos acostumbrados en el puerto. Sí. Tenemos que ir cerrando. Sí, no, ya quiero atar concretamente de algo concreto para realmente, a ver, de ambos sectores, ¿cuál es la voluntad real de querer recuperar esos 4 millones de trabajadores? En Mar del Plata son 60.000 o 90.000. Estamos hablando que de la porción activa para debe ser generar mayor proporción trabajo, que en el resto del país, seguramente. Es casi el 30%. Y la gran mayor es entre 18 y 24. Pero yo quiero mencionar 2 cuestiones que ya fueron probadas. Porque en realidad acá hay que... Breve, cortito. Hay que ser concreto y hay que ser sincero. Sinceramente, si no hay contralor, si el funcionamiento del contralor, voluntariamente el empleador no va a blanquear, porque los hechos de costumbre han avanzado sobre lo que no se tiene que discutir, que es la ley. Y concretamente la 26940, que apuntaba a 0 a 80 trabajadores que estaban en un listado, que tenían de 2 a 5 años la contribución patronal, sacarla. ¿Saben cuánto se generó en 2 años, 2014 ahora? Menos del 1,8% voluntariamente accedieron al blanqueo. Entonces me parece que es cultural, es estructural, y en realidad cuando usted decía que un sindicato firma con otro, firman ambas partes con el contralor. O sea, nadie se deja presionar, porque hoy parece ser que la culpa de todo la tienen los sindicatos. O sea, la ley no la lleva el sindicato. La propone un gobierno, están los diputados que tienen que defender y nosotros tengamos la responsabilidad que tengamos que tener y siendo respetuosos de la otra posición. Esto lo quiero dejar claro, porque en realidad meten a todo en la bolsa, ¿no? Y no es así, me parece. Nos quedan muchas cosas pendientes porque uno está pensando en convenios colectivos de trabajo y demás, pero no nos alcanza el programa, Germán. No alcanza, la verdad que muy interesante y muy complejo, por cierto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Nosotros seguimos. Me quedo que eran 5 programas para este tema. Sí, lo dijimos. Bueno, el 2018. Ya volvemos. Ya volvemos enseguida.